Antes de empezar, quiero decirte algo. Las historias que vas a escuchar hoy no son historias comunes. No son de esas que te asustan por 5 minutos y luego las olvidas. Son de esas que se quedan contigo, que te hacen mirar 2 veces por la ventana antes de dormir. Cada una de ellas empieza de forma inocente, casi normal, y poco a poco se va transformando en algo que ni la persona que lo vivió pudo entender del todo. Ponte cómodo, apaga las luces si te atreves, y vamos a empezar. Marta tenía 34 años cuando se mudó a esa casa. Era una casa vieja, de esas que tienen historia, ubicada al final de una calle tranquila donde casi no pasaban autos. El precio era demasiado bueno para ser verdad, y ahora, mirando hacia atrás, ella dice que debió sospechar desde el primer día. La casa tenía el número 14 pintado en la fachada, justo al lado de la puerta principal. Un número común, nada especial. Marta se mudó con su hijo de 8 años, Tomás, después de un divorcio complicado. Necesitaba un nuevo comienzo, y esa casa, con su jardín pequeño y sus paredes blancas, parecía el lugar perfecto. Las primeras semanas fueron tranquilas. Marta desempacaba cajas, Tomás exploraba cada rincón del patio, y todo parecía ir bien. Pero una noche, cuando Marta salió a sacar la basura, algo la detuvo en seco. El número en la fachada ya no decía 14. Decía 13. Ella se quedó parada un momento, pensando que tal vez estaba cansada, que tal vez lo había leído mal toda la vida. Se acercó, tocó el número con la mano. Era el mismo material, la misma pintura desgastada por el tiempo. No había señales de que alguien lo hubiera cambiado. Simplemente, ya no decía lo mismo. A la mañana siguiente decía 14 otra vez. Marta no le dio mucha importancia al principio. Pensó que quizás la luz de la noche le jugaba una mala pasada, que las sombras del árbol de enfrente distorsionaban los números. Pero unos días después, Tomás le preguntó algo que la dejó helada. «Mamá, ¿por qué el señor de la casa dice que este número es el 7?» Marta se rió, pensando que era una broma de niño. Le preguntó de qué señor hablaba. «El que vive con nosotros», dijo Tomás, como si fuera lo más normal del mundo. «El que se sienta en mi cuarto cuando duermo». Esa noche, Marta no pudo dormir. Se quedó despierta, escuchando cada crujido de la casa, cada sonido que antes había ignorado. Y fue ahí cuando lo escuchó por primera vez, pasos. Pasos lentos, pesados, que venían del pasillo. Justo frente a la puerta de Tomás. Se levantó de golpe, el corazón latiéndole con fuerza. Abrió la puerta de su cuarto y miró hacia el pasillo. No había nadie. Pero la puerta del cuarto de Tomás estaba entreabierta, y dentro, la luz de la luna entraba por la ventana, iluminando la silueta de su hijo dormido, y algo más, sentado en el borde de la cama. Marta dice que no puede describir exactamente lo que vio. Era una forma oscura, más densa que una sombra normal, con una quietud que no tenía nada de humano. No se movió cuando ella entró. Simplemente desapareció, como si el aire la hubiera absorbido. Al día siguiente, Marta decidió investigar la historia de la casa. Fue al ayuntamiento local, revisó registros antiguos, y lo que encontró la dejó sin palabras. La casa, antes de ser la número 14, había sido registrada bajo 3 números distintos a lo largo de los años, el 13, el 7, y un tercero que aparecía tachado en los documentos más viejos, ilegible, como si alguien lo hubiera borrado a propósito. Un vecino anciano que había vivido toda su vida en esa calle le contó que, hace más de 40 años, una familia entera había desaparecido en esa casa. Nadie supo qué pasó. Un día simplemente ya no estaban, y sus pertenencias seguían dentro, como si se hubieran ido a mitad de una cena. Los vecinos de esa época decían que, antes de desaparecer, el padre de esa familia hablaba de un hombre que vivía en los números, un ser que cambiaba la dirección de la casa para que nadie pudiera encontrarla ni escapar de ella. Marta quiso reírse de la historia, pensar que era solo un cuento de viejos, pero cada noche los pasos se hacían más fuertes, y Tomás hablaba cada vez más del Señor, que le decía que ese no era su verdadero hogar, que su verdadero hogar estaba en el otro número. La última noche que Marta pasó en esa casa, se despertó a las 3 de la madrugada por el llanto de Tomás. Corrió a su cuarto y lo encontró de pie frente a la ventana, mirando hacia la calle, con los ojos completamente abiertos pero sin parpadear. «Ya me dijo cuál es el número correcto», susurró el niño, sin voltear a verla. «Dice que cuando lo veamos, ya no vamos a poder salir». Marta tomó a su hijo esa misma madrugada y se fueron sin llevarse casi nada. Nunca regresaron por sus pertenencias. Nunca volvieron a esa calle. Años después,
Alguien le mandó una foto de la casa a Marta, tomada por un curioso que investigaba lugares abandonados. La casa seguía en pie, deteriorada, con las ventanas rotas y la pintura descascarada. Pero el número en la fachada no era el 14, ni el 13, ni el 7. Era un número que no existe en ningún sistema de direcciones de esa ciudad. Un número que, según los registros oficiales, jamás fue asignado a ninguna casa. Y en la esquina de la foto, apenas visible entre las sombras del porche, había una figura de pie, mirando directamente a la cámara. Nadie ha vuelto a esa calle desde entonces. Daniel trabajaba de noche en una estación de radio pequeña, de esas locales que casi nadie escucha pero que igual necesitan a alguien detrás del micrófono durante la madrugada. Su turno empezaba a la 1 de la mañana y terminaba a las 6. La mayor parte del tiempo estaba solo en el edificio, poniendo música, leyendo el clima, y a veces contestando llamadas de oyentes insomnes. Todo cambió una noche de octubre, cuando recibió un mensaje de texto de un número desconocido. El mensaje decía simplemente, no contestes la llamada de las 3:33. Daniel pensó que era una broma de algún compañero de trabajo. Contestó preguntando quién era, pero el mensaje nunca fue entregado. El número ya no existía. A la 1:30 de la mañana volvió a sonar su teléfono. Otro mensaje del mismo número inexistente, ya casi es hora. No contestes. Daniel empezó a sentirse incómodo, pero se dijo a sí mismo que era solo alguien jugándole una broma pesada. Continuó con su programa, poniendo canciones, hablando al aire como cualquier otra noche. Pero conforme se acercaba la hora marcada en los mensajes, notó algo extraño: el edificio, que normalmente tenía un zumbido constante de aire acondicionado y luces fluorescentes, se había quedado completamente en silencio. No un silencio normal. Un silencio que se sentía pesado, como si el aire mismo hubiera dejado de moverse. A las 3:30 exactamente, el teléfono de la estación, la línea fija, no su celular, comenzó a sonar. Daniel miró el identificador de llamadas. Decía 3:33 de la madrugada, en lugar de un número telefónico. Su primer instinto fue contestar. Era su trabajo, después de todo, contestar llamadas de oyentes. Pero los mensajes seguían repitiéndose en su mente. No contestes. No contestes. Dejó que sonara. Una vez, 2 veces, 3 veces. El teléfono sonó exactamente 33 veces y luego se detuvo. Daniel respiró hondo, pensando que lo peor ya había pasado. Pero entonces escuchó algo que lo heló por completo, su propia voz, saliendo de los parlantes del estudio, hablando al aire, diciendo cosas que él nunca había dicho. Gracias por acompañarme esta noche, decía la voz, idéntica a la suya en tono y ritmo. Tengo una historia que contarles. Es sobre una noche en la que alguien no debió contestar el teléfono. Daniel se quedó paralizado, mirando el equipo de transmisión. Los controles se movían solos. El micrófono, que él no estaba tocando, tenía la luz roja encendida, indicando que estaba al aire. Salió corriendo del estudio hacia el pasillo, pero la puerta principal del edificio, que siempre dejaba entreabierta para el aire fresco de la madrugada, estaba cerrada con llave. Una llave que él nunca había usado, en una cerradura que ni siquiera sabía que existía. Regresó al estudio, con el corazón golpeándole el pecho, y la voz seguía hablando, ahora contando detalles de su propia vida, el nombre de su madre, la dirección de su antiguo apartamento, cosas que nadie en esa estación podría saber. Daniel siempre pensó que trabajar de noche era seguro, decía la voz, porque nadie lo estaba observando. Pero alguien siempre está observando cuando nadie contesta el teléfono. El programa se cortó abruptamente a las 4 de la mañana. Daniel se sentó en el suelo del estudio, temblando, sin entender qué había pasado. Cuando finalmente logró salir del edificio al amanecer, revisó la grabación automática del programa para confirmar que no lo había imaginado. La grabación existía. Su voz, hablando cosas que él nunca dijo, durante 27 minutos exactos. Pero había algo más en la grabación que lo dejó sin poder dormir durante semanas. Al final del segmento, después de que la voz terminara de hablar, se escuchaba claramente el sonido de una respiración, muy cerca del micrófono, como si alguien hubiera estado de pie justo detrás de donde él normalmente se sentaba. Daniel renunció a ese trabajo la semana siguiente. Nunca volvió a trabajar de noche. Pero cuenta que, hasta el día de hoy, cada vez que su teléfono suena a las 3:33 de la madrugada, no contesta. Nunca. Porque una vez, en un archivo viejo de esa estación que un excompañero le envió por curiosidad, encontró otra grabación, de una fecha posterior a su renuncia. Su voz seguía ahí,
transmitiendo de madrugada, seguía hablando al aire como si nunca se hubiera ido. Cuando Ricardo tenía 16 años, fue de campamento con un grupo de amigos a un lago que no aparecía en ningún mapa oficial. Se lo había recomendado un amigo de un amigo, diciendo que era un lugar tranquilo, alejado de todo, perfecto para acampar sin que nadie los molestara. Llegaron un viernes por la tarde. Eran 5 en total, todos adolescentes buscando una aventura sin supervisión de adultos. El lago era hermoso, rodeado de árboles altos y silenciosos, con el agua tan quieta que parecía un espejo. Armaron sus tiendas cerca de la orilla y pasaron la primera noche contando historias de terror alrededor de la fogata, riéndose de lo predecibles que sonaban. Pero la segunda noche, algo cambió. Alrededor de la medianoche, todos escucharon un chapoteo en el agua, como si algo grande se hubiera zambullido desde la orilla opuesta del lago. Ricardo, siendo el más curioso del grupo, tomó una linterna y caminó hasta la orilla para investigar. El agua estaba completamente quieta, sin ondas, como si nada hubiera pasado. Pero notó algo extraño: en la arena húmeda, había huellas. Huellas de pies descalzos, de un tamaño similar al de un adulto, que salían del agua y se dirigían directamente hacia el campamento. Se lo mostró a sus amigos, y todos decidieron que era mejor no darle demasiada importancia. Probablemente alguien más estaba acampando cerca, dijeron, tratando de convencerse a sí mismos. Esa noche, mientras dormían, Ricardo se despertó por un sonido extraño fuera de su tienda. Era un sonido de respiración, lenta y profunda, muy cerca de la tela de la tienda. Se quedó completamente inmóvil, escuchando cómo la respiración se movía alrededor de la tienda, como si alguien, o algo, estuviera caminando en círculos, olfateando el aire. Después de varios minutos que se sintieron eternos, el sonido se alejó hacia el lago, y Ricardo escuchó de nuevo el chapoteo, esta vez más fuerte, más cercano. A la mañana siguiente, uno de sus amigos, Andrés, no estaba en su tienda. Su mochila seguía ahí, su ropa, todo intacto, pero él había desaparecido. Buscaron por horas alrededor del campamento, gritando su nombre, pero no encontraron ningún rastro, excepto las mismas huellas descalzas de la noche anterior, que ahora se alejaban del campamento en dirección al bosque denso, donde eventualmente se perdían entre las raíces y las rocas. Aterrados, decidieron empacar todo y salir del lugar de inmediato. Pero cuando llegaron al camino que los había llevado hasta el lago, se dieron cuenta de que el camino ya no estaba. Solo árboles, densos y antiguos, sin ningún sendero visible. Pasaron horas caminando en círculos, cada vez más desesperados, hasta que finalmente, ya de noche, encontraron un camino de tierra que los llevó de regreso a la carretera principal. Nunca encontraron a Andrés. Nunca encontraron el lago de nuevo, a pesar de que Ricardo intentó, años después, regresar con equipo de rastreo GPS, siguiendo las coordenadas exactas que había guardado en su teléfono aquella primera noche. Las coordenadas los llevaban a un bosque completamente diferente, sin ningún lago cerca en kilómetros. Lo más perturbador de esta historia ocurrió 5 años después. Ricardo recibió una llamada de un número desconocido. Cuando contestó, escuchó la voz de Andrés, exactamente como sonaba cuando tenían 16 años, sin haber envejecido ni un solo día en su tono. «Todavía estoy en el agua», dijo la voz. «Hace frío aquí abajo. ¿Por qué nadie vino por mí?». La llamada duró exactamente 33 segundos antes de cortarse. Ricardo intentó rastrear el número. No existía ningún registro telefónico del país. Valeria aceptó un trabajo de niñera para una familia adinerada que vivía en un edificio antiguo del centro de la ciudad. La familia le explicó que solo necesitaban que cuidara a su hija, Camila, de 6 años, durante las noches en que ellos salían a eventos sociales. El sueldo era generoso, más de lo que normalmente se pagaba por ese tipo de trabajo, y Valeria, necesitando el dinero, aceptó sin hacer muchas preguntas. La primera noche, todo parecía normal. Camila era una niña dulce, algo callada, pero educada. Cenaron juntas, vieron una película, y a las 9 de la noche Valeria la llevó a dormir. Fue entonces cuando la madre de Camila, antes de salir, le dio una instrucción extraña. «Nunca, bajo ninguna circunstancia, abras la puerta del tercer piso», le dijo, con una seriedad que no encajaba con el resto de la conversación casual que habían tenido. «No importa lo que escuches. No la abras». Valeria asintió, pensando que probablemente había algo peligroso ahí arriba, quizás una remodelación inconclusa o algo similar. No le dio más vueltas al asunto. Alrededor de las 11 de la noche, después de que Camila se durmiera, Valeria empezó a escuchar un sonido proveniente del piso de arriba.
Era un sonido de pasos pequeños, como de alguien caminando de puntillas, seguido de una risa infantil, aguda y entrecortada. Pensando que quizás Camila se había despertado y subido las escaleras sin que ella se diera cuenta, Valeria fue a revisar el cuarto de la niña. Camila seguía profundamente dormida en su cama, exactamente donde la había dejado. El sonido de arriba continuó. Ahora podía escuchar claramente que era una niña riendo, jugando, arrastrando algo por el suelo, como si fuera un juguete. Valeria se quedó al pie de la escalera que llevaba al tercer piso, mirando hacia arriba, sintiendo como el miedo le subía por el cuerpo. ¿Hay alguien ahí?, preguntó, con la voz temblorosa. La risa se detuvo de inmediato. Y entonces, desde arriba, una voz infantil respondió. Camila, ¿ya puedo bajar a jugar? Valeria sintió que la sangre se le helaba. Corrió de nuevo al cuarto de Camila, y la encontró sentada en su cama, completamente despierta, mirando hacia la puerta con una expresión vacía. Es mi hermana, dijo Camila, con una calma que no correspondía a una niña de 6 años. Ella también vivía aquí. Pero mis papás dicen que ya no existe, que no debo hablar de ella. Valeria, temblando, le preguntó qué había pasado con su hermana. Camila simplemente respondió. Se quedó atrapada en el piso de arriba cuando la casa se quemó, hace mucho tiempo, antes de que yo naciera. Pero ella no sabe que ya pasó tanto tiempo. Cree que todavía es esa noche. Esa noche, Valeria no volvió a subir las escaleras. Se quedó junto a Camila hasta que los padres regresaron, mucho después de la medianoche, y renunció al trabajo esa misma noche, sin aceptar ni siquiera el pago de esa jornada. Años después, investigando por curiosidad, Valeria encontró un artículo de periódico viejo sobre un incendio ocurrido en ese mismo edificio, décadas atrás, en el que había muerto una niña de 8 años, atrapada en el tercer piso mientras el resto de su familia lograba escapar. El artículo incluía una fotografía de la familia. El padre en la fotografía tenía el mismo rostro que el padre de Camila, sin haber envejecido absolutamente nada en más de 40 años. Esteban trabajaba manejando un servicio de transporte nocturno en una ciudad grande, llevando pasajeros que salían tarde del trabajo o de fiestas. Una noche recibió una solicitud de viaje desde una dirección residencial hacia el aeropuerto, programada para las 4 de la madrugada. Llegó puntual a la dirección indicada. Era una casa oscura, sin luces encendidas, en una calle vacía. Tocó el claxon suavemente, como indicaba la aplicación, y esperó. Después de unos minutos, una mujer salió de la casa, vestida con ropa de viaje, arrastrando una maleta pequeña. Subió al auto sin decir mucho, solo un saludo cortante, y le pidió que la llevara al aeropuerto lo más rápido posible porque su vuelo salía en menos de una hora. Esteban condujo por las calles vacías de la madrugada, notando que la mujer se veía inusualmente pálida en el espejo retrovisor, con una mirada perdida hacia la ventana. Trató de hacer conversación, preguntándole a dónde viajaba, pero ella solo respondió con monosílabos, sin mucho interés en hablar. A mitad del camino, la mujer dijo algo que lo dejó desconcertado. ¿Sabes? Ya he hecho este viaje antes. Muchas veces. Siempre a la misma hora. Esteban, tratando de ser amable, le preguntó si viajaba frecuentemente por trabajo. No exactamente, respondió ella. Es que sigo llegando tarde a mi vuelo. Cada vez que salgo de la casa, el tiempo se mueve diferente. Nunca logro llegar a tiempo. Esteban se rió nerviosamente, pensando que era una broma extraña, pero notó que las manos de la mujer, reflejadas en el espejo, tenían un color casi azulado, como si tuviera mucho frío a pesar de que era una noche cálida de verano. Llegaron al aeropuerto 15 minutos antes de la hora que ella había mencionado para su vuelo. La mujer pagó el viaje con una tarjeta que Esteban no pudo ver bien en la oscuridad, le agradeció, y bajó del auto arrastrando su maleta hacia la entrada de las salidas internacionales. Esteban, por curiosidad, decidió esperar unos minutos en el estacionamiento antes de aceptar otro viaje, observando cómo la mujer entraba al aeropuerto. La vio caminar hasta las puertas automáticas de vidrio, y justo cuando estaba por entrar, las puertas no se abrieron. La mujer siguió caminando directamente hacia el vidrio, y desapareció, sin ningún impacto, sin ningún sonido, como si el vidrio la hubiera absorbido por completo. Esteban se quedó paralizado en su auto, sin poder procesar lo que acababa de presenciar. Bajó del vehículo y caminó hasta las puertas de entrada. Estaban completamente intactas, sin ninguna marca, sin ninguna señal de que alguien hubiera pasado a través de ellas. Esa noche, cuando revisó el historial de viajes en su aplicación, notó que el viaje que acababa de completar ya no aparecía en su lista.
Era como si nunca hubiera sucedido. 2 semanas después, Esteban recibió otra solicitud de viaje, exactamente desde la misma dirección, programada nuevamente para las 4 de la madrugada. Con el estómago revuelto por el miedo, decidió aceptar el viaje de todos modos, con la intención de investigar qué estaba pasando realmente en esa casa. Cuando llegó, la misma mujer salió de la casa, vestida exactamente igual, con la misma maleta pequeña. Subió al auto, y antes de que Esteban pudiera decir nada, ella habló primero. Esta vez tampoco voy a llegar a tiempo, ¿verdad? Dijo, mirándolo directamente a los ojos por el espejo retrovisor. Tú ya lo sabes. Tú me viste la última vez. Esteban, con la voz temblorosa, le preguntó qué le había pasado realmente, porque seguía repitiendo ese mismo viaje una y otra vez. La mujer simplemente sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos, y respondió. Eso mismo me pregunto yo cada noche. Pero nadie nunca me lo puede responder. Tal vez tú puedas ser el primero. Esteban detuvo el auto en medio de la carretera vacía y salió corriendo, dejando el vehículo con la mujer todavía sentada dentro. Cuando finalmente se atrevió a mirar hacia atrás, minutos después, el auto seguía ahí, con las luces encendidas, pero completamente vacío. Sin la mujer, sin ningún rastro de que alguien hubiera estado sentado en el asiento trasero. Esteban dejó de trabajar en las noches después de ese incidente. Pero hasta el día de hoy, dice que cada vez que pasa por esa misma calle residencial, siente una necesidad extraña de detenerse, como si algo lo estuviera llamando a completar ese viaje que nunca termina. Cuando Fernanda tenía 23 años, sufrió un accidente automovilístico grave en una carretera solitaria durante un viaje nocturno. Perdió el conocimiento en el momento del impacto, y lo último que recuerda antes de desmayarse fue el sonido de metal retorciéndose y un dolor punzante en su pierna izquierda. Cuando despertó, se encontraba en una habitación de hospital que no reconocía. Las paredes eran de un color verde pálido, descolorido, con manchas de humedad en las esquinas del techo. Una enfermera vestida con un uniforme anticuado, de esos que ya no se usan en ningún hospital moderno, entró a revisarla sin decir una palabra, solo observándola con una expresión extrañamente vacía. Fernanda preguntó dónde estaba, qué había pasado con su auto, si alguien había avisado a su familia. La enfermera simplemente respondió. Aquí todos llegan de la misma manera. Descansa. El doctor vendrá pronto. El doctor que llegó horas después tenía un comportamiento igual de extraño, hablando con frases cortas y evasivas, sin responder directamente a ninguna de sus preguntas sobre su estado o sobre cómo salir de ahí. Le explicó que su pierna había sido tratada, aunque Fernanda no sentía ningún vendaje ni yeso, solo un dolor sordo que iba y venía. Pasó lo que ella calculó como 3 días en esa habitación, sin ventanas, sin reloj, sin acceso a un teléfono. Cada vez que preguntaba por sus pertenencias o por información sobre su familia, el personal del hospital le daba respuestas vagas, diciendo que pronto se resolvería todo. Al 4.º día, mientras la enfermera dormía en una silla junto a su cama, algo que Fernanda encontró extraño, ya que ninguna enfermera de un hospital real dormiría en el turno, decidió escapar de la habitación. Caminó por pasillos vacíos, iluminados con luces fluorescentes que parpadeaban intermitentemente, pasando frente a otras habitaciones donde alcanzó a ver, a través de ventanillas pequeñas en las puertas, siluetas de pacientes completamente inmóviles, algunos con los ojos abiertos, mirando fijamente al techo. Finalmente encontró una salida de emergencia al final de un pasillo. Al abrir la puerta, en lugar de encontrar el exterior del edificio, se encontró en un estacionamiento completamente vacío, cubierto de maleza crecida entre las grietas del pavimento, con autos abandonados y oxidados que claramente llevaban años sin moverse. El edificio del hospital, visto desde afuera, estaba en ruinas, con ventanas rotas y un letrero caído que apenas dejaba leer el nombre, Hospital General del Norte, clausurado. Fernanda corrió sin mirar atrás hasta llegar a una carretera cercana, donde finalmente un camionero la encontró, deshidratada y desorientada, y la llevó a un hospital real en la ciudad más cercana. Cuando su familia finalmente pudo verla, le informaron que había estado desaparecida durante exactamente 11 días, no 3 como ella pensaba. La policía había encontrado su auto accidentado en la carretera, pero sin ningún rastro de ella cerca del lugar, como si simplemente hubiera desaparecido del vehículo. Investigando después, Fernanda descubrió que el Hospital General del Norte había sido clausurado casi 20 años antes de su accidente, después de una serie de muertes de pacientes que nunca fueron completamente explicadas por las autoridades sanitarias. El edificio llevaba 2 décadas abandonado, sellado, y supuestamente sin acceso posible desde la carretera donde ella había tenido su accidente. Lo más perturbador llegó meses después, cuando Fernanda,
Todavía procesando lo que le había pasado, recibió una carta sin remitente en su casa. Dentro había una sola hoja con una fotografía antigua de una enfermera, vestida exactamente con el mismo uniforme anticuado que había visto en el hospital. Detrás de la fotografía, escrito a mano, decía: "Te estuvimos cuidando bien esos días. Esperamos verte pronto de nuevo". Fernanda nunca descubrió quién envió esa carta. Su pierna, la que supuestamente había sido tratada en ese hospital abandonado, sanó completamente en tiempo récord, sin ninguna explicación médica de por qué una fractura tan grave se había curado en cuestión de días. Hasta el día de hoy, cada vez que pasa cerca de un hospital abandonado, siente que alguien la está observando desde las ventanas rotas, esperando a que regrese. Y bueno, ahí las tienes. 6 historias que, como te prometí, no son de esas que te asustan y luego se olvidan. Son de esas que, mientras más las piensas, más perturbadoras se vuelven. ¿Cuál de estas historias te dejó más helado? Cuéntame en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias de terror real.